¿Qué es la orografía escritora? ¿Qué será? Un examen para poder ver cómo están los uréteres. Puro. Los uréteres y la uretra. Se le coloca fase de contraste. ¿Qué tipo de contraste? Hierro venoso. Los Los yodados, ¿cierto? Sulfato de bario jamás. Para gasto digestivo. Es vía oral, sulfato de bario exclusivamente vía oral. No, Dios nos libre de un error como así. Contrastes hidrosolubles o contrastes yodados. Los contrastes yodados tienen como característica farmacológica que son concentrados y eliminados a través de los riñones. Son excretados y a través de los riñones en un 100%. Entonces aprovecho justamente esa propiedad farmacológica de este tipo de sustancias para permitir visualizar, para permitir observar o describir el dibujo del sistema colector, gracias a esa capacidad renal de concentrar y eliminar el contraste. La orografía excretora entonces es un examen contrastado que tiene indicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Es decir, ¿a qué pacientes se les pide este examen? En primer lugar, a los pacientes con cólico renal, un dolor tipo renal o un cólico nefrítico. ¿Cómo es el cólico nefrítico? Ustedes están en propedéutica, ya van a acabar este mes. ¿Cómo es el cólico nefrítico? O el cólico renal. ¿Dónde es? ¿Qué característica tiene? Es un dolor en la fosa lumbar que tiene una irradiación específica, una irradiación clave. Se irradia hacia los genitales. Es un dolor lumbar que se irradia hacia abajo, hacia el pubis, hacia la ingle, hacia los genitales. Ese es el cólico nefrítico, el cólico renal. Hablamos de cólico. ¿Qué es el cólico? Ustedes están en la obligación de responder. Una sensación dolorosa como que retorcijo. ¿Qué es el cólico? ¿Qué les enseña en propedéutica? Como espasmo. Un dolor espasmódico o de retorcijón en una área. El cólico es el dolor causado por una contracción de una víscera hueca. El cólico es propio de las vísceras huecas. Es dolor de víscera hueca producto de una contracción anormal, más fuerte de lo habitual. Si hablamos de cólico renal, estamos hablando de qué parte del riñón. Del riñón en sí no, estamos hablando de su sistema colector. El cálice, la pelvis, el uréter. Son vísceras en una estructura hueca, que al igual que el intestino, está conformada por músculo liso que tiene movimientos peristálticos en una sola dirección. ¿Ya? Por eso es que hablamos de cólico renal. Les aclaro esto porque el término es cólico renal, pero lo que duele no es el riñón, sino el sistema colector, la parte hueca del sistema urinario. Bien, la segunda indicación es la hematuria microscópica o macroscópica. ¿En qué otros pacientes pedimos este examen? Pedimos también ante el antecedente de trauma abdominopélvico, sobre todo si hay fracturas de la pelvis. También se solicita en
pacientes con diagnóstico de hidronefrosis, con el objetivo de determinar el nivel de la obstrucción. También se solicita en aquellos pacientes que son potenciales donantes de riñón. El estudio previo al donante está indicado en urología excretora. Finalmente, en aquellos pacientes aquellos pacientes en los que no se encuentra uno de los riñones en un examen ecográfico. Ya no se encuentran los riñones en ese, uno o dos o los dos riñones no se encuentran en el examen ecográfico. Entonces, si esta persona está viva, es evidente que tiene sus riñones, pero puede que no los tenga en el lugar habitual. Que sean más pequeños, o la causa más común es que estemos frente a una ectopia renal. Los riñones, nosotros sabemos por anatomía que son localizadas en el retroperitoneo entre D2 y L2, eso es lo que nos han enseñado, eso es lo habitual. Pero eventualmente los riñones pueden estar ubicados en la pelvis, pueden estar ubicados los dos en el mismo lado, uno debajo del otro. Se ha descrito algunos casos de riñón torácico, es decir, de localización torácica. Entonces, la urología, pues, al pintarnos el riñón, nos va a permitir determinar exactamente dónde está el riñón, ¿no? Sobre todo si en la ecografía no se encontró uno o ninguno, tiene que estar en algún lado. Lo más común es que se encuentren en la pelvis, es el lugar más común de ectopia renal. Bien, entonces esas son las indicaciones. Las contraindicaciones. ¿Cuáles serán las contraindicaciones? ¿A qué pacientes no pedirían este examen? Las gestantes. Obviamente, muy bien. Todo examen radiológico tiene como primera contraindicación la gestación. En las personas que son, o sea, que la sustancia ayuda les causa muchos efectos adversos. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Alergia. Alergia, historia de alergia, el contraste. ¿Qué más? Sabemos que el éxito de una urología excretora depende de una buena función renal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay insuficiencia renal, tampoco. ¿Por qué? Porque es un riñón que no funciona, no va a concentrar, no va a eliminar el contraste, no me va a servir de nada, más bien le voy a causar un daño. ¿Por qué? Porque el contraste es una sustancia hiperosmolar. Como toda sustancia hiperosmolar, jala agua del extravascular al intravascular, aumentando el volumen del intravascular. En una persona con riñones insuficientes, esto se va a traducir en hipertensión. Hipertensión intratable, la única forma de solucionarla va a ser sometiéndolo a una hemodiálisis de urgencia, ¿no? Si le puse el contraste o le tuve que hacer de repente una tomografía, a veces pasa, sobre todo en pacientes oncológicos con sus antecedentes, pacientes que tienen insuficiencia renal y se dializan, y de repente es necesario hacer una tomografía abdominopélvica para esta viaje, generalmente por razones oncológicas. Entonces hay que administrarles contrastes. En ellos, ¿qué hacemos? Le hacemos el estudio, sí, pero coordinamos con hemodiálisis para que inmediatamente después del estudio vaya a hemodiálisis para retirar todo ese contraste. Es decir, si el examen se le programa a las 10 de la mañana, del día de mañana ya debe tener su cita a las 11 de la mañana en hemodiálisis para inmediatamente limpiar, extraer el contraste. Si no, ese paciente va a ser hipertensión, con todos los riesgos de los efectos secundarios de la hipertensión. Los más temidos son las hemorragias cerebrales. Bien, ahora pasamos a los aspectos técnicos. La urología excretora, para este examen, en primer lugar se obtiene una radiografía simple, un abdomen simple, que ustedes ya conocen, con el paciente en decúbito. Luego se adquieren o se toman placas a los 5, 15 y 30 minutos
después de haberse administrado el contraste vía endovenosa. Eso es lo usual. 5, 15 y 30 minutos. Eventualmente se pueden hacer controles tardíos cuando hay retraso en la excreción del contraste, o sea, cuando la función renal no es óptima, no es adecuada y la eliminación del contraste es muy lenta. Podemos hacer controles o tomar placas a los 60 minutos o incluso a los 120 minutos. También depende mucho de la edad. En un niño de 10, 11 años, el contraste ya está en la vejiga a los 7, 8 minutos. Ya ni hacerle controles a los 30 minutos. Ya lo eliminó. A la edad de ustedes, yo calculo que a los 20 minutos ya debe estar en la vejiga. A mi edad, a la media hora. En su papá o su mamá, probablemente a los 40, 50 minutos recién todo el contraste está en la vejiga. Entonces depende mucho también de la edad, ¿no? Porque en relación a esto está la función renal. Bien, entonces vamos a identificar las estructuras renales y del aparato excretor a través de este estudio. Aquí les estoy presentando, en primer lugar les voy a mostrar urologías normales. Ustedes están observando cómo se puede diferenciar mucho más fácilmente si lo comparamos con un abdomen simple, cómo puede observar mucho mejor las